Uno llega a Nueva York y si antes hablar de política mundial era hacer un repaso a la diplomacia del planeta, aquí pasa algo parecido con la economía. Y nos encontramos con un profesor de economía español, pues que está dando la vuelta al mundo: Chicago, Londres, Bruselas, Estrasburgo, de vez en cuando Madrid, otra vez Londres, otra vez Chicago y ahora está en Nueva York. Luis Garicano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar aquí. Oye, ¿dónde estás? ¿Dando clase ahora? Pues ahora mismo estoy dando clase en Columbia y bueno, el resto del año lo tengo efectivamente dando vueltas porque estaré en Singapur y estaré en Harvard y estaré en Chicago. O sea que bueno, tengo un año con mucho viaje y muy bonito de un poco de aterrizar de lo que era la política y volver a mi profesión que es dar clases. ¿Cómo se llama la asignatura? La clase que doy ahora se llama la economía del comportamiento estratégico, que quiere decir usar la economía para entender las decisiones de las empresas y lo que las diferentes empresas pueden y deben hacer en cada situación de mercado. ¿La economía para entender el mundo se puede entender? ¿La economía debe servir para entender el mundo? O... A ver, ¿cómo lo explicas? Bueno, todas las decisiones que tomamos cuando estamos decidiendo, pues una empresa decide pues cambiar los precios o entrar en un mercado o salir, dependen de cómo funciona ese mercado. ¿Es un mercado en el que va a haber mucha competencia? ¿Es un mercado en el que va a haber poca? ¿Cómo se gestionan los diferentes niveles de competencia? ¿Queremos entrar? ¿No queremos entrar? ¿Con qué producto? Todo eso tiene todo base económica. Bueno, pues es la oferta y la demanda. La inflación en Estados Unidos, ¿cómo lo estáis viviendo? Bueno, la verdad es que está siendo muy duro para la gente porque realmente ha habido una inflación muy alta y muy sostenida que tiene mucho que ver con el exceso de las políticas fiscales, que bueno, que hubo demasiado estímulo fiscal. En un momento que la economía está sobrecalentada, pues hacer estímulos fiscales es apagar el fuego con gasolina, ¿no? Que no suele funcionar y realmente está siendo muy complicado conseguir que descienda, ¿no? Es un momento en Estados Unidos en el que la gente está perdiendo poder adquisitivo. Por otro lado, la realidad es que no hay nada de paro y prácticamente no se encuentran trabajadores en un gran número de sectores. Entonces, ¿Cómo se explica eso? ¿No es contradictorio? No, es una economía muy sobrecalentada en la que se ha gastado mucho dinero el gobierno, digamos, en estímulo fiscal para salir del COVID y en el que, por tanto, la economía es como una máquina que está recalentada, ¿no? Todo el mundo trabaja y cuando hay nada de paro, pues los salarios están subiendo mucho y están subiendo mucho también los precios. Desde esta gran manzana, Nueva York o Chicago, me da igual. ¿Cómo se ve España? Métete en política hasta donde quieras. ¿Cómo se ve España? Sí, no me voy a meter porque estoy intentando evitarlo, pero efectivamente se ve una España un poco... Yo la veo anquilosada, estancada. Yo creo que el número que los españoles tenemos que recordar es que todavía no hemos recuperado la renta per cápita, no ya de la pandemia, sino de 2007. Desde antes, España no ha crecido desde la crisis económica global y luego la crisis del euro. Entonces es un país que hemos incrementado el bienestar, hemos incrementado el gasto público, hemos incrementado muchas cosas sin generar más riqueza. ¿Cómo lo hemos podido hacer? A base de endeudarnos. España es el país que más ha aumentado el endeudamiento durante la década pasada, entonces, de la zona euro. Entonces, ¿qué pasa? Que es un país en el que estamos todos empeñados en estos problemillas que pueden ser importantes, pero que al final no añaden a la riqueza de nadie y nadie realmente está pensando en cómo creamos riqueza, porque al final, a base de endeudarse más y más y más, por mucho que nos ayude el Banco Central Europeo, que es lo que nos está salvando en este momento, que el Banco Central Europeo compra toda esa deuda, es el Banco Central Europeo el que nos lo presta, digamos, por ponerlo de la manera más sencilla para nuestros oyentes. Eso no puede durar para siempre. El Banco Central Europeo no va a seguir dándonos crédito para siempre. Entonces tenemos que volver a pensar en reformas y en crecimiento. La política económica española de estos últimos años, y parece que la de estos presupuestos del Estado, ¿se puede titular algo así como el que venga detrás que arree? Es exactamente el titular. Ese es exactamente el titular. Es meter bombas en los cajones en forma de facturas a cobrar y a pagar, cosas que no se sabe cómo se van a poder pagar, pero se van haciendo y el que venga detrás pues se va a encontrar con un verdadero problemón. La diferencia con el momento en el que esto pasó en la crisis del euro
es que en aquel momento el Banco Central Europeo tenía una política de apoyo a los estados muy débil, no estaba comprando deuda. La diferencia es que ahora, hasta ahora, el Banco Central Europeo ha estado ahí, por eso no estamos viendo esas tensiones, por eso suben un poquito los tipos, pero no vemos esa crisis de deuda que se produjo en aquel momento. El problema es si cuando venga el siguiente o antes se produce ese arreón del Banco Central Europeo, de repente se nos cae todo el andamiaje un poquito, sinceramente, de la aldea de Potemkin, ¿no? Aquel arquitecto que creó esa aldea falsa para dar el pego con la zarina. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Es un poquito una estructura que se está sosteniendo por la voluntad del Banco Central Europeo de no crear un problema, ¿no? Pensando en el futuro y hablando de la guerra, ¿todo depende en gran medida de cuánto dure esta catástrofe? Mucho depende de eso. El contexto internacional, la posición de Estados Unidos, el que pase con la economía alemana, que es nuestro motor, todo eso depende en gran parte de la guerra, la situación energética. Pero España tiene sus propios problemas. Como decía antes, el hecho de que nuestro país no haya crecido desde 2007 nos dice que tenemos que pensar en que tenemos un problema estructural grave. Es un país... El crecimiento viene de dos cosas. O de tener más personas o de tener más productividad por persona. Esas son las únicas dos formas de crecer. La productividad por persona no crece y el número de personas, sabemos que nuestra economía envejece. Entonces, realmente nuestro país tiene un problema a largo plazo que va más allá que la guerra. Pensando también en las consecuencias de la guerra, y a ver cómo lo digo, que Dios me perdone, por buscar un vector positivo, ¿hemos espabilado en materia energética en Europa? Sí, yo creo que todo lo que es una guerra es terrible, pero es verdad que Putin, digamos, ha sido la gota que nos faltaba para tener conciencia de que no podemos seguir por el camino energético por el que estamos. Es imposible que nuestro sistema de vida apoyado en el petróleo continúe, y ha sido él que nos ha demostrado que no podemos seguir dependiendo de dictadores y dictadorzuelos, y en ese sentido esa guerra puede tener esa pequeña o gran consecuencia positiva dentro de todo lo trágico que es y lo horrible que es que por fin nos vamos a poner, se ha puesto el mundo muy serio con las renovables, con el almacenamiento de energía, con el nitrógeno, y yo les daría a los oyentes un titular en ese sentido positivo para el futuro de España. España puede ser la Arabia Saudí de Europa, en el sentido que España tiene una riqueza enorme y potencial en la energía solar y en la energía eólica, que cuando hagamos esa transición nos va a ayudar. Ojalá sepamos aprovecharlo. ¿Qué lectura haces de las manifestaciones en China? A mí me parece un temazo. A mí me parece algo verdaderamente muy prometedor para el mundo, ¿no? El que realmente Rusia, China e Irán han demostrado el islamismo radical, el comunismo y el autoritarismo de Rusia nacionalista han demostrado que son callejones sin salida, que realmente solo la democracia occidental escucha, las democracias escuchan a sus ciudadanos. El modelo liberal que ha generado Occidente y que otros ven, no hay modelos alternativos. Realmente estos países todos se encuentran con una realidad, que es que al final no les importan sus ciudadanos, y cuando los ciudadanos no te importan, haces cosas que a los ciudadanos les fastidian. En Irán matan a las mujeres por no llevar velo, en Rusia les meten a los soldados en una guerra sin armas y sin nada, y en China les encierran en sus casas. Y eso al final lo que nos viene a demostrar es que después de todas las risas que se han echado muchos, Fukuyama tenía razón. Es Occidente el único modelo, el único camino hacia la prosperidad y la libertad de la gente. Y China realmente muestra una debilidad enorme económicamente con el tratamiento de la pandemia, con la tecnología, etcétera. Y la última, profesor Garicano, hablando precisamente de modelos. Claro, te voy a tocar la fibra, ¿eh? La solución y el futuro para nuestra parte del mundo es más Europa. Sí, yo creo que Europa tiene verdaderamente, es la única que tiene la posibilidad de generar el contexto para que España crezca, pero no es solo Europa. Yo
creo que el planteamiento que nos debemos hacer es que tenemos que todavía reformar mucho nuestra economía para que compita en Europa. Pero efectivamente Europa necesita hacer mucho en clima, mucho en política fiscal, mucho en la unión monetaria y bancaria, que todavía está toda incompleta. Entonces, y bueno, y por supuesto, en política exterior y de defensa, que lo que estamos viendo es en esta guerra que al final vuelve a ser el papá de Estados Unidos el que nos saca las castañas del fuego. Todavía quedan muchos pasos para Europa, pero a España todavía le quedan también muchos pasos que dar y realmente en estos últimos años no los estamos dando, sino que los estamos dando en la dirección contraria. Pues nos quedamos con ese mensaje. Luis Garicano, profesor, encantado de verte en Nueva York, amigo. Bueno, muchísimas gracias, un verdadero placer. Gracias, que chao, disfrutéis el viaje.